Hola, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver intervalos. Para ello vamos a apoyarnos con la recta numérica. Listo, acabo de dibujar la recta numérica, o bueno, parte, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí algunos números. Por ejemplo, pongamos aquí el 0, aquí el 1, acá el 2 y bueno, la recta sigue. Igual para acá sigue indefinidamente. Entonces imagínate que nos piden encontrar o decir, escribir, ¿no? Nos piden escribir eh, tres números, tres números reales entre 0 y 2. Y entonces puedo yo pensar que uno de esos números sea el 1, pero también puedo pensar que otro número sea el 1 medio o que otro número sea el 1.5, por ejemplo. También podría pensar que esos números sean el 1.9, que sea el 0.01 o que sea el, vamos a poner aquí, 0.9. Cualquiera de esos ejemplos nos sirve bastante bien y podemos decir que efectivamente esos números están entre 0 y 2. Pero puede ser que en algún momento el 0 y el 2 también formen parte de esos números. Puede ser. Y entonces en ese momento entramos al caso de los intervalos. Y lo vamos a escribir. Vamos a escribir la definición. Se llama, vamos a colocar, se llama intervalo al conjunto de números reales, comprendidos entre otros dos dados llamados extremos del intervalo. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Hace un momento dijimos los números que estén entre 0 y 2. Volvemos a dibujar nuestra recta. Aquí está el 0, acá está el 2. Entonces, de acuerdo a esta definición, van a ser todos los números que estén en esta parte, todos los números que estén comprendidos entre otros dos dados. Los dos dados son 0 y 2. Y el 0 y el 2 se llaman extremos. Entonces, esa es la definición. Y vamos a tener ahora diferentes tipos de intervalos para poder hacer una diferencia entre ellos. Entonces, comenzamos con el primero. Vamos a ponerle tipos de intervalo. ¿Cuáles son esos tipos de intervalo? Vamos a tener el intervalo abierto, que se va a representar por medio de paréntesis, A, B. Entonces, paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos A, B, y vamos a decir que es el conjunto, así lo vamos a definir, es el conjunto de todos los números reales, mayores que A y menores que B. Así lo vamos a escribir y matemáticamente lo vamos a representar como, así de forma matemática vamos a escribir esto como igual paréntesis A, B, son todos los números, la X está representando todos los números reales, esa E, todos los números en los reales, así se lee esto, tal que
A es menor que X y X es menor que B. Todo lo que está aquí arriba, toda esa definición, está condensada aquí en esta parte matemática, en esta notación matemática. ¿Y qué significa visto de forma gráfica? Quiere decir que tengo mi recta. Aquí voy a tener una especie de hueco, aquí un hueco. Vamos a dibujarlo mejor. Aquí vamos a tener un hueco, aquí vamos a tener otro hueco. Bueno, y nuestra recta continúa. Y entonces aquí vamos a tener A y B. Significa que sí voy a tomar a todos los números que estén aquí, todos, pero no puedo tomar ni a A y tampoco puedo tomar a B. Estrictamente solo son los números más grandes que A y estrictamente son los números más pequeños que B. De esa forma. Bueno, continuamos entonces, vamos a dar un ejemplo de este intervalo abierto. Voy a borrar aquí nuestra recta, vamos a dibujar otra y vamos a colocar aquí el intervalo 5,8. Entonces, de aquí vamos a decir que si lo escribo de forma matemática, el 5,8 son todos los números reales tales que 5 es menor a X y X es menor a 8. O, dicho en otras palabras, es el conjunto de todos los números más grandes que 5, pero más pequeños que 8. Ese es un ejemplo de intervalo abierto. ¿Qué otro tipo de intervalo tenemos? Vamos a tener intervalos cerrados. ¿Y cómo se definen esos intervalos? Bueno, un intervalo cerrado lo voy a representar por medio de corchetes. Dentro A, B, pero ahora son corchetes y vamos a decir que este intervalo es el conjunto de números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Esa es la definición. De forma matemática podemos expresar este conjunto, este intervalo como los números que estén en los reales, tales que A es menor o igual que X y esto es menor o igual, la X menor o igual que B. Un ejemplo puede ser, tomamos nuestra recta, vamos a elegir los números de hace un momento, el 5 y el 8. ¿Cuál es la diferencia entre este intervalo cerrado y el intervalo abierto? Que aquí son todos los números que estén entre 5 y 8, pero sí estamos considerando al mismo 5 y al 8. Entonces, si me pidieran ejemplos de números en este intervalo, puedo yo escribir 5 y 8. El 5 y el 8 están dentro del intervalo, están contemplados en ese intervalo porque es un intervalo cerrado. Entonces, de nueva cuenta, intervalo cerrado sí considera a los extremos. Son parte del conjunto los extremos. Posteriormente viene un intervalo semiabierto. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener intervalo semiabierto por la izquierda, así lo vamos a colocar, semiabierto por la izquierda. Así lo vamos a colocar y entonces lo vamos a escribir así, paréntesis A, B, corchete. De un lado tengo paréntesis, de otro lado tengo corchete y lo vamos a definir como el conjunto de todos
los números reales, de todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. De forma matemática, este A, B en corchete, bueno, paréntesis y corchete se va a escribir así, son todos los números que están en los reales, tal que A es menor que X y X es menor o igual que B. De forma gráfica, puedo representar a esos números, si aquí tengo el 5, lo puedo representar con un paréntesis y el 8 con un corchete, es decir, voy a tomar a todos los números mayores, estrictamente mayores que 5, y los números menores a 8 o el mismo 8. El 5, recordatorio, el 5 no forma parte del intervalo, forzosamente tienen que ser números más grandes que el 5, pero el 8 sí está contemplado dentro del intervalo, es decir, al 8 sí lo puedo considerar. Si me piden ejemplos de números que están en este intervalo, bien puedo escribir el 8 y no pasa absolutamente nada. Pero si yo escribo el 5 definitivamente no está en el intervalo. Posteriormente viene el intervalo semiabierto por la derecha. Me lo borro todo. Por la derecha. Y ya te imaginarás cuál es la definición, ¿verdad? Tengo cerrado en A y abierto en B. Y entonces aquí van a ser, o es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. De forma matemática, este intervalo lo puedo escribir entonces como todos los números que estén en los reales, de tal forma que A es menor o igual que X, que está representando todos los números, y X es menor que B. Si esto lo colocamos en una recta, entonces tendríamos forzosamente que el extremo que está en A, por ejemplo, si aquí fuera un 5, y aquí el 8, entonces de aquí estamos diciendo que son todos los números a partir del 5, desde 5 exactamente, todos los números desde 5 hasta antes del 8, los números menores que el 8. El 8 no lo puedo considerar en el intervalo, el 5 sí forma parte de ese intervalo. Y finalmente vienen otro tipo de intervalos, a los que algunos les llaman intervalos infinitos o semirrectas, y esos tienen esta característica, por ejemplo, A mayor que X. Si tengo esa expresión A mayor que X, entonces vamos a representarla, ¿sí? Lo vamos a representar aquí gráficamente. Vamos a decir que X es un número real. ¿Y qué significa esto? Significa que la A es más grande que la X. Entonces aquí vamos a colocar a nuestro número A y vamos a seguir las instrucciones. A es mayor que X. Significa que este es el más grande de todos estos números. De todos los números que está representando la X, A es el mayor. Y significa entonces los mayores están hacia la derecha y los menores hacia la izquierda. Entonces menor y mayor. Como este es el más grande, significa que todos los números están hacia la izquierda. Todos los números. Pero no sé con precisión cuáles son todos esos números y por ello lo voy a expresar con el símbolo de el infinito.
Y entonces voy a decir que todos los números así se van a expresar como infinito, coma, a. Ese es el intervalo que representa esta expresión a mayor que x. Menos infinito, coma, a. Por ejemplo, si yo tuviera 5 mayor que x, si eso lo represento en una recta numérica, aquí está el 5, aquí tengo el 5, me dice aquí que el 5 es más grande que todos los números, es decir, el 5 es el mayor, todos los números están hacia la izquierda, y entonces eso estaría representado como menos infinito, 5. Este es el intervalo que representa esta expresión. ¿Tengo otro tipo de intervalos de esta forma? Sí. Por ejemplo, es más, vamos a usar este mismo. Si tuviera a mayor o igual que x, significa entonces que la a está contenida en ese intervalo. En ese caso, en lugar de usar paréntesis, uso corchetes. Y nada más como observación, siempre el infinito va a tener paréntesis. Nunca se va a colocar corchete. Y de este lado, igual vamos a tener, si pensamos en un mayor o igual, lo tenemos cerrado. Entonces, eso está representando esa expresión. Y tenemos otro par de intervalos de estas características si a es menor que x. Gráficamente, ¿qué significa esto? Que aquí tengo el número a y ahora me dice que a es más pequeño que x. X va a ser un número real y este se lee como que a es el más pequeño de todos esos números. Como es el más pequeño ya no puedo avanzar hacia la izquierda, entonces avanzo hacia la derecha y todos los números que estén aquí van a ser más grandes que a. ¿Cómo represento a todos esos números? Los voy a representar con el símbolo de infinito. Entonces mi intervalo va a ser a, infinito positivo. Le puedo colocar el más o simplemente lo dejo así para representar que es infinito positivo. Como ejemplo, si tuviera la expresión 2 menor que x, ¿cómo lo represento gráficamente? Tomo la recta numérica, coloco el 2 y aquí me dice que el 2 es más pequeño que la x, o sea, ya no hay otro número más pequeño, todos los demás son más grandes que x, o sea, todos ellos, y entonces el intervalo va a ser 2, infinito. Listo. Si a este intervalo le coloco el menor o igual, a menor o igual que x, lo que va a cambiar es el paréntesis, ya no va a estar en paréntesis, va a estar en corchete. La misma situación ocurre si aquí le pongo el menor o igual, entonces aquí en el 2 ya no va a haber un paréntesis, sino va a haber un corchete porque significa que todos los números parten exactamente desde el 2 y hasta el infinito. Espero que con esto quede claro la idea de lo que es un intervalo y puedas utilizarlo para todas tus clases. Nos vemos muy pronto.